El Carabazan, el visitante nocturno que se alimenta de tu aliento. El umbral de la indefensión. Hay noches que se graban en la memoria, no por lo que ocurrió bajo la luz del sol, sino por lo que decidió manifestarse cuando tus defensas estaban en cero. Existe una frontera invisible, un muro de cristal que separa el mundo de los despiertos del reino de los sueños. Casi todos cruzamos ese muro cada noche sin darnos cuenta, deslizándonos hacia la inconsciencia como quien se sumerge en aguas profundas. Pero hay personas, parcerito, que se quedan atrapadas en la mitad. En Turquía, existe una palabra que los ancianos prohíben pronunciar después del atardecer. Dicen que el nombre tiene peso, y que invocarlo en la oscuridad es como dejar la puerta de tu alma entornada. Esa palabra es Carabazan. No es un fantasma común, ni un demonio de película. Es el apretador nocturno, una entidad preislámica, un parásito de la conciencia que ha aterrorizado a Anatolia desde hace milenios. No viene a matarte rápido. Viene a recordarte que, en tu propio cuerpo, tú eres solo un inquilino, y él es el dueño de la llave. La falla del sistema, la prisión de carne. Para entender el horror del Carabazan, primero hay que entender la traición del propio cuerpo. La ciencia moderna lo llama parálisis del sueño. Explican que, durante la fase REM, el cerebro secreta neurotransmisores, glicina y GABA, que paralizan los músculos voluntarios para evitar que actuemos nuestros sueños. Es un mecanismo de seguridad. Pero, a veces, el tiempo falla. El cerebro se despierta de golpe, recupera la conciencia visual y auditiva, pero el cuerpo sigue apagado. Estás despierto. Ves el techo. Reconoces el olor de tus sábanas. Pero no puedes mover ni un dedo. Ni siquiera puedes cerrar los ojos otra vez para huir. Estás atrapado en un cadáver que aún respira. Y es justo en ese milisegundo de terror puro, cuando te das cuenta de que no tienes control, que el Carabazan hace su entrada. Porque él no entra por la ventana, él se manifiesta desde el miedo que emana de tus poros. El caso de Emre, la invitación del agotamiento. Emre era un hombre de lógica, un conductor de carga pesada en Estambul. Su vida era un desorden de luces de neón, café negro y carreteras infinitas. Ese ritmo de vida, ese cansancio que se mete en los huesos y debilita la voluntad, fue la invitación perfecta. El Carabazan ama a los agotados, a los que tienen la mente fragmentada por el estrés. Aquella noche de martes, Emre llegó a su apartamento con los ojos inyectados en sangre. Se desplomó en la cama, con la ropa puesta y la ventana apenas entornada. El sueño lo reclamó en segundos, un pozo negro sin fondo. Pero a las 3:14 de la mañana, sus ojos se abrieron de golpe. No hubo una transición suave. Fue como si alguien le hubiera dado una descarga eléctrica. Miró a su alrededor. Todo estaba igual, pero el aire se sentía espeso, como si estuviera sumergido en aceite. Intentó girar la cabeza para ver el reloj, pero su cuello estaba soldado a la almohada. Intentó gritar, pero su lengua era un trozo de plomo inútil en su boca. Y entonces, lo sintió, un cosquilleo frío que subía desde sus pies hacia sus rodillas. El peso del vacío, la anatomía del apretador. No fue un golpe seco. Fue una presión gradual. Primero, Emre sintió que alguien apoyaba una mano invisible en su esternón. Luego, esa mano se convirtió en un brazo, y el brazo en un torso entero. Un peso denso, gélido y absoluto se instaló sobre su caja torácica. El Carabazan no tiene una forma física constante. Los testigos en Turquía lo describen como una sombra antropomórfica, a veces con un sombrero de ala ancha, otras veces como una anciana de dedos infinitamente largos y uñas de hierro. Para Emre, era una mancha de negrura pura, más oscura que la propia oscuridad del cuarto. Sentía como sus costillas crujían bajo el peso de esa entidad. Cada intento de inhalar era una agonía, el aire entraba en hilos delgados, insuficientes, como si estuviera intentando respirar a través de una pajilla mientras un elefante pisaba su pecho. El pánico biológico se activó,
el cerebro gritaba muerte, pero los músculos respondían con el silencio total de la parálisis. La respiración que no era suya. Lo más aterrador no fue el peso, sino la cercanía. Emre empezó a escuchar un sonido rítmico. Un jadeo húmedo, pesado, con olor a tierra vieja y metal oxidado. El Carabazan estaba inclinado sobre él. Podía sentir el vaho frío de la criatura golpeando su mejilla. No tenía rostro. Eran solo pliegues de sombra que se movían como humo estancado. Pero había ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. Dos cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Emre sintió que la criatura no solo lo miraba, sino que lo estaba escaneando. El Carabazan es un parásito psíquico. Se dice que, en esos momentos de parálisis, la criatura intenta sincronizar su ritmo cardíaco con el tuyo. Emre sintió que sus pensamientos ya no eran suyos. Imágenes de su infancia mezcladas con visiones de cementerios antiguos y rostros deformados empezaron a desfilar por su mente. Era la criatura intentando forzar la cerradura de su conciencia. La herencia del miedo y la marca física. Cuando finalmente la entidad decidió retirarse, el alivio fue casi tan doloroso como el ataque. El peso desapareció de golpe, el aire inundó sus pulmones y Emre saltó de la cama con un grito que despertó a los vecinos. Encendió todas las luces, buscó debajo de la cama, en el armario, nada. El silencio del apartamento era burlón. Pero a la mañana siguiente, mientras se duchaba, Emre lo vio en el espejo. En su pecho, justo sobre el esternón, había 3 manchas violáceas. No eran golpes comunes, eran marcas de presión, como si 3 dedos largos hubieran estado hundidos en su piel durante horas. La ciencia diría que se las hizo él mismo en un espasmo, pero Emre sabía que sus manos no podrían haber alcanzado ese ángulo estando paralizado. ¿El Carabazan en el mundo, alucinación o visitante? Lo inquietante, parcerito, es que este no es un caso aislado. En Japón lo llaman Kanashibari, en México la subida del muerto, en Terranova la Old Age. ¿Cómo es posible que culturas que nunca se comunicaron describan exactamente la misma sintomatología y la misma figura, oscura sentada en el pecho? La ciencia intenta reducirlo a un error de mapeo cortical, donde el cerebro, al no sentir el cuerpo, crea una imagen de una amenaza externa para explicar el miedo. Pero, ¿explica eso las marcas físicas? ¿Explica por qué los perros y gatos de la casa reaccionan con terror absoluto hacia el espacio vacío sobre la cama del dueño justo cuando ocurre el ataque? Los animales ven lo que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos decidido ignorar. El enfrentamiento, la noche del no miedo. Emre no volvió a dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso acechando. El Carabazan volvió una y otra vez, volviéndose más nítido, más pesado. La criatura ya no se escondía, se sentaba en la silla frente a su cama esperando a que él cayera en el sueño. Hasta que un día, un viejo sufí en una mezquita de barrio le dio un consejo: el Carabazan es un espejo. Se alimenta de la resistencia. Si luchas, le das fuerza. Si gritas por dentro, le das voz. La próxima vez, no seas la presa. Sé el observador. Esa noche, Emre se preparó. Cuando sintió la parálisis llegar, cuando la sombra se desprendió del techo y aterrizó sobre su pecho con ese peso insoportable, Emre no luchó. No intentó mover sus dedos. En lugar de eso, se concentró en su propia respiración. Miró a los ojos vacíos de la sombra y, en el silencio de su mente, dijo: te veo. Sé lo que eres. Y no tienes permiso. El cambio fue inmediato. La sombra, que siempre había sido agresiva, se quedó inmóvil. El jadeo cesó. El peso empezó a sentirse ligero, como si la criatura estuviera perdiendo masa. Sin el combustible del pánico, el Carabazan no era más que humo. Se disolvió lentamente, dejando un rastro de olor a ozono, y Emre despertó con una calma que no había sentido en años.
Conclusión, el acecho permanente. Emre nunca volvió a ser visitado con esa intensidad, pero la sensación de ser observado nunca se fue del todo. Porque el Karabasan no es algo que matas. Es una parte de la arquitectura de la sombra humana. Él está ahí, esperando en el umbral, vigilando a aquellos que están cansados, a los que tienen el corazón lleno de angustia, a los que han olvidado que la noche no nos pertenece. Esta noche, cuando vayas a tu cama, cuando sientas que el sueño te abraza, recuerda la historia de Emre. Asegúrate de estar en paz, porque si despiertas en la mitad de la noche, si tus ojos ven la habitación, pero tus brazos no te obedecen, es muy probable que ya no estés solo. Ahora. Si todavía puedes respirar bien. Imagina que esta noche te despiertas a las 3:33 de la mañana, tus ojos están abiertos, pero tu cuerpo es una estatua de piedra. Sientes que algo se sienta sobre tus piernas y empieza a subir lentamente hacia tu pecho. ¿Intentarías luchar con todas tus fuerzas, o te atreverías a quedarte quieto para verle la cara a lo que te acecha? ¿Alguna vez has sentido que hay alguien más en tu habitación mientras duermes? ¿Una presencia que desaparece justo cuando logras encender la luz? ¿Crees que fue tu imaginación, o que el Karabasan simplemente fue más rápido que tú, si la ciencia dice que es un fallo cerebral, pero tu cuerpo siente el peso real de una presencia? ¿A quién le creerías, a los libros de medicina o a tu propio instinto de supervivencia? No te duermas sin antes hacer esto. Dale like si has sentido esa presión en el pecho. Ayúdanos a que esta comunidad crezca para que el Karabasan tenga más gente a quien visitar y nos deje en paz a nosotros. Suscríbete si te atreves, aquí exploramos lo que la ciencia no puede explicar y lo que las leyendas siempre supieron. Si quieres conocer más visitantes nocturnos, este es tu lugar. Comparte con ese amigo que sufre de insomnio, sí, ese que siempre tiene ojeras y dice que no descansa bien. Mándale esto. Tal vez después de escucharlo, entienda que no estás solo en su cama. Comenta tu experiencia, ¿has vivido la parálisis del sueño? ¿Qué viste? ¿Era una sombra, una anciana o algo que no podías describir? Cuéntanos tu historia abajo. Queremos narrar las pesadillas de sus países, no importa de dónde seas. Porque recuerda algo muy importante, parcerito. Esta noche, cuando sientas que el sueño te vence, asegúrate de cerrar bien los ojos. Porque si los abres a mitad de la noche y no puedes moverte, ya sabes quién está sentado sobre ti. ¿O es que acaso ya sientes el peso, o te da miedo?